Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 68. El hechizo de rendimiento golpeó a Quirrell. Los arbustos que se mecían constantemente también sobresaltaron a la misteriosa figura vestida con túnicas negras que estaba arrodillada junto al cadáver del unicornio a lo lejos. Quirrell levantó la cabeza de golpe, con un destello de pánico en los ojos, sin tener tiempo de limpiarse la sangre plateada de las comisuras de los labios. Observó hasta qué punto se movían los arbustos e inmediatamente pensó en Hagrid, ese grandullón que siempre estaba patrullando el bosque prohibido. No le tenía miedo a Hagrid, pero ese grandullón era el perro fiel de Dumbledore. Una vez que descubriera este lugar, Dumbledore llegaría pronto también. Una vez acorralado por Dumbledore en el bosque prohibido, todo habría terminado. Así pues, desistió definitivamente de beber la sangre, se levantó de un salto del suelo, escudriñó los alrededores y se preparó para regresar sigilosamente al castillo por el otro lado. Al ver las acciones del hombre, Quirrell y los demás inmediatamente bajaron aún más sus cuerpos para evitar su mirada. Viene. Viene hacia nosotros. Corre, jefe. La voz de Draco era tan baja como el zumbido de un mosquito, el color había desaparecido de su rostro y parecía a punto de llorar de ansiedad. Crabbe y Goyle ni siquiera podían hablar. Simplemente seguían tirando de las túnicas de Quirrell. Espera un poco más. Puede que no venga a por nosotros. La mirada de Quirrell era solemne mientras observaba la oscura figura que lo espiaba constantemente. ¿Esperar qué, jefe? Si no corremos ahora mismo, antes de que Draco pudiera terminar, la misteriosa figura vestida con túnicas negras ya se había movido. Su postura al correr era algo inestable, pero era bastante rápido, y se lanzó hacia el grupo de arbustos donde se encontraban. ¡Santo cielo! La misma maldición surgió en las mentes de Draco y los otros dos. ¿Qué fue esto? No podían entender por qué ese bicho raro no se adentraba más en el bosque, sino que insistía en correr hacia el castillo. ¿No tenía miedo de que lo atraparan? Pero ya no tenían tiempo para reflexionar sobre esta cuestión. Los ojos de Quirrell se abrieron de par en par mientras se preguntaba en secreto: ¿podría tratarse de una trampa dirigida a los estudiantes de Hogwarts? En el fragor del momento, no tuvo tiempo para pensarlo dos veces. Con la mano derecha sacó dos pequeños frascos de pociones de su túnica, y con la izquierda extrajo la varita de apariencia, pero inmediatamente la cambió por su varita de tejo habitual.
Ahora no era momento para bromas. Si el oponente resultaba ser un tipo guapo, esta varita no sería más que un palo de fuego. Desenroscó los tapones e inclinó la cabeza hacia atrás, bebiendo de un trago la poción calmante y el Felix Felicis. Una indescriptible y cálida corriente recorrió instantáneamente su garganta hasta cada extremidad y hueso. Cygnus sintió la magia en su interior como una inundación impetuosa, rugiente y veloz. Oculto tras los arbustos, lanzó un silencioso encantamiento de levitación contra la oscura figura que se abalanzaba sobre él. Bajo la influencia del Felix Felicis, este hechizo básico desplegó un poder aún mayor. Un pilar de luz blanca, más grueso que un cuenco, salió disparado con un silbido agudo como un rayo. Kirreya, que corría a toda velocidad, ya estaba muy tenso. Al ver aparecer de repente una luz tan brillante y aterradora delante de él, se sobresaltó. Instintivamente frenó bruscamente, y el hechizo pasó volando junto a su nariz, estrellándose pesadamente contra el suelo frente a él. Auge. Con un fuerte estruendo, la tierra y el césped salieron disparados por los aires, y apareció en el suelo un gran hoyo de más de medio metro de profundidad. Kirrey miró el pozo humeante con asombro y horror, y finalmente se dio cuenta de que había alguien entre los arbustos que tenía delante. ¿Podría tratarse de una emboscada de Dumbledore? Los cuatro comenzaron a retroceder lentamente, pero no se atrevieron a correr a grandes zancadas, temiendo hacer demasiado ruido y enfurecer por completo a la misteriosa figura de negro cuya profundidad desconocían. Entre los arbustos del otro lado, Hagrid, que portaba una linterna, también se sobresaltó y se detuvo en seco por el fuerte ruido y la luz cegadora. En secreto, estaba asombrado. ¿Más de una persona? ¿Podría tratarse de una pandilla? Hagrid apagó su linterna de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Podría ser que una banda de magos tenebrosos estuviera tras la piedra filosofal y se hubiera infiltrado en Hogwarts? Esto iba mucho más allá de la caza furtiva de criaturas mágicas, y no era algo que Hagrid pudiera manejar. Hagrid se detuvo rápidamente, envió un mensaje en secreto a Dumbledore y luego observó con cautela a lo lejos. En ese momento, la mente de Quirrell iba a 1000 por hora. Un brillo despiadado apareció en sus ojos. Ya que lo habían descubierto, atacaría primero. Levantó bruscamente su varita, apuntándola hacia los arbustos que se mecían a lo lejos. Crucio. Una luz tan verde que era casi negra salió disparada como la lengua venenosa de una serpiente. Ah. Draco y los otros dos dejaron escapar breves jadeos de alarma. Reaccionaron rápidamente, tapándose la boca con fuerza, mientras observaban aterrorizados cómo la luz verde pasaba zumbando junto a sus cabezas e impactaba contra un gran árbol que se encontraba detrás de ellos. Quirrell hizo una breve pausa. Lo oyó. Las voces eran juveniles, claramente pertenecían a unos niños. ¿No fue una emboscada? ¿Unos cuantos magos que daban un paseo nocturno y que por casualidad se toparon con él? Inmediatamente comenzó a burlarse, y su valentía creció mientras reanudaba su carga hacia adelante. Al oír el alboroto, Hagrid se puso tenso. Estos magos oscuros habían secuestrado a jóvenes magos. Esto fue simplemente imperdonable. Ya no le importaba permanecer oculto e inmediatamente cargó hacia adelante como un toro enfurecido. En ese momento crítico, a Cygnus le daba completamente igual. Disparó varios hechizos de levitación más contra la figura vestida de negro. Pero Quirrell, ahora en guardia, desvió los hechizos uno por uno. Al ver que su oponente estaba a punto de irrumpir entre los arbustos, Cygnus no tuvo tiempo de pensar. Agitó su varita y usó su técnica definitiva, el encantamiento de actuación. Esta vez fue Avada Kedavra. Un rayo de luz verde enfermiza, de una pureza extrema, atravesó la noche como si estuviera drenando la vida misma del bosque. Quirrell, que sonreía con desdén, sintió un estruendo en la cabeza al ver aquella luz verde tan familiar, y su mente se quedó en blanco por un instante. Confiando casi por completo en su instinto de combate, rodó de lado de forma desaliñada, esquivando por poco la luz de la muerte. En ese instante, un terror extremo le atenazaba la garganta. Su mente se bloqueó por completo. Jamás esperó que su oponente utilizara la maldición asesina. Podría ser que aquellos que iban delante no fueran pequeños magos que paseaban de noche, sino magos oscuros que se habían colado en el bosque prohibido. ¿De verdad existieron magos tenebrosos tan audaces que se atrevieron a irrumpir en territorio de Hogwarts por la noche? ¿Qué querían? ¿Estaban cazando furtivamente criaturas mágicas? ¿No le tenían miedo a Dumbledore? Inmediatamente después, otros dos haces de luz con auras aterradoras se dirigieron hacia él. Una hacía temblar el alma, mientras que la otra desprendía una sensación de hechicería. Crucio.
Imperio. Las tres maldiciones imperdonables estaban presentes. La mente de Kirrell estaba llena de terror. No tuvo tiempo para pensar y se alejó rápidamente con varios giros más, con una postura extremadamente patética. Solo un pensamiento permanecía en su mente. ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Dominar las tres maldiciones imperdonables? ¿Y utilizarlos de forma tan imprudente? Incluso en rápida sucesión. Esto era prácticamente usar maldiciones imperdonables como si fueran hechizos ordinarios. En todo el mundo mágico, había muchos que podían usar las tres maldiciones imperdonables. Pero los que eran verdaderamente competentes eran pocos, y casi todos ellos se estaban pudriendo en Azkaban. Los magos que podían dominar los tres imperdonables eran realmente escasos. Kirrell conocía dos. Una estaba dentro de su propio cuerpo y la otra en el despacho del director de Hogwarts. Por supuesto, el mundo mágico estaba lleno de maravillas, y también había ciertos magos oscuros, poderosos y solitarios que podían hacerlo. Pero la pregunta era, ¿para qué había venido a Hogwarts? ¿Qué valía el riesgo de ofender a Dumbledore para hacer algo así? De repente, a Kirrell se le ocurrió una idea brillante. La piedra filosofal. ¿Sí? Tenía que ser eso, de lo contrario no tendría sentido. Al pensar en esto, Kirrell sintió una profunda tristeza. Ahora sus enemigos no eran solo Dumbledore, sino también este misterioso y poderoso mago oscuro. Tras rodar por el suelo varias veces y esquivar esas oleadas de ataques letales, Kirrell perdió las ganas de luchar. Su estado actual ya era lamentable, y su amo estaba extremadamente débil, razón por la cual había cazado al unicornio, con la esperanza de que su sangre ayudara a su amo a recuperar algo de fuerza. Naturalmente, no tenía ninguna capacidad para enfrentarse a ese poderoso mago oscuro en ese momento. Kirrell se levantó de un salto del suelo y huyó despavorido en otra dirección. En ese preciso instante, para mayor seguridad, Sik se obligó a mantener la concentración y disparó otra versión mejorada del amuleto de rendimiento. Esta vez, por fin, no falló, dando justo en el blanco en la figura de Kirrell que se retiraba. La luz verde penetró en el cuerpo de Kirrell, sin causarle ni muerte ni dolor. Podría decirse que no produjo el efecto de la maldición imperdonable con el que Kirrell estaba familiarizado. Pero inmediatamente sintió un cambio en su cuerpo, PFFT, un sonido suave pero increíblemente familiar provenía de debajo de la túnica de Kirrell. ¡Oh, no! Kirrell, que huía para salvar su vida, se quedó paralizado de repente. Sintió una corriente cálida, espesa y húmeda atravesar la última línea de defensa, corriendo salvajemente dentro de sus pantalones. Estaba familiarizado con esa sensación. 69. Kirrell, hombre desnudo, pincho, bailando. Mierda. La expresión de Kirrell cambió cuando su estómago comenzó a rugir violentamente y una necesidad imperiosa de defecar lo asaltó de repente. ¿Por qué me duele el estómago otra vez? Ni siquiera he comido nada hoy. Quería contenerse un rato y esperar hasta poder regresar a su oficina. Pero ese impulso fisiológico parecía aún más abrumador que antes, completamente fuera del control de la fuerza de voluntad. Al observar la imponente figura de aquel hombre extraño a lo lejos, los labios de Kygnus se curvaron ligeramente, confirmando que su objetivo definitivamente había caído en la trampa. Era evidente que este amuleto de interpretación era increíblemente efectivo, incluso contra un auténtico mago oscuro. Kygnus estaba radiante de alegría. En ese preciso instante, oyó un sordo PFFT procedente de la figura vestida de negro a lo lejos, seguido inmediatamente de un sonido de silbido, como si las cataratas del Niágara hubieran sido conectadas a un altavoz. Lo más asombroso es que la figura vestida de negro no se detuvo. Al contrario, aceleró el paso. Kirrell no tuvo otra opción. Con el frío viento de finales de otoño, ya podía oír la respiración agitada de Hagrid y sus pasos acercándose. No podía parar ahora. De hecho, tenía que correr aún más rápido. Así pues, se armó de valor, apretó los dientes y renunció por completo a resistir. Corrió hacia adelante desesperadamente mientras defecaba incontrolablemente. En la penumbra del bosque prohibido, Kirrell corrió más de una docena de metros contra el viento helado y penetrante, describiendo una oscura trayectoria parabólica que trazaba un arco inquietante a la luz de la luna, dejando un rastro resbaladizo y fangoso sobre la hierba. Sin embargo, mientras corría, sintió de repente un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, un frío que le calaba hasta los huesos y que lo envolvió al instante. ¿Por qué hace tanto frío de repente? Kirrell se estremeció involuntariamente, sintiéndose como si lo hubieran desnudado y arrojado a una bodega de hielo. Inconscientemente, bajó la mirada y al instante se quedó petrificado.
Se quedó atónito al ver que estaba completamente desnudo, sin una sola prenda de vestir. Bajo la luz de la luna, un cuerpo desnudo y pálido corría a toda velocidad con todas sus fuerzas. La piel cubierta de escalofríos por el frío, la grasa temblando de arriba abajo mientras corría. Mierda. ¿De quién es este cuerpo blanco como la nieve? ¿Esto, no soy yo? El cerebro de Kirrell hizo boom, explotó por completo. ¿Dónde está mi ropa? ¿Esa bata de seda, esa camisa de gasa y esas bragas de seda? ¿Cómo desaparecieron todos? ¿Quién hizo esto? Kirrell ya había adivinado que debía haber sido alcanzado por una maldición oscura lanzada por ese poderoso mago oscuro. Cada vez estaba más horrorizado. El oponente era realmente insondable. No solo dominaba las 3 maldiciones imperdonables, sino que también podía lanzar un hechizo tan malicioso sin que él siquiera se diera cuenta. La fuerza de esa persona, aunque no igualara la de su amo, era muy superior a la suya. Pero ahora no podía hacer otra cosa que correr aún más desesperadamente, como si el monstruo más aterrador que existe lo estuviera persiguiendo. Apretando los dientes, Kirrell corrió por su vida, temblando desnudo bajo el viento helado mientras sufría una diarrea incontrolable, desesperado por escapar. Sin embargo, este sencillo plan se vio rápidamente y sin piedad desbaratado. De repente sintió que sus piernas perdían el control, como si hubieran desarrollado una conciencia independiente, dejando de obedecer la orden de su cerebro de correr rápido y, en cambio, comenzando a bailar. Adelante el pie izquierdo, dibujando un elegante semicírculo, seguido del pie derecho, y luego un ligero giro. Estos eran claramente pasos de vals. Debido a que corría a gran velocidad, la pérdida de control sobre sus piernas le hizo perder el equilibrio instantáneamente. Golpear. Kirrell cayó de bruces en un típico golpe de cara, enterrando todo su rostro en el suelo mezclado con barro y hojas caídas. La ancha capucha que llevaba en la cabeza se le resbaló, dejando al descubierto sus 2 rostros aterrorizados y deformados. Kirrell estaba aterrorizado hasta la médula. Finalmente se dio cuenta de que el oponente le había lanzado silenciosamente múltiples maldiciones oscuras en tan solo unos breves instantes. ¿Qué clase de fuerza aterradora era esa? Kirrell sentía que ni siquiera su maestro sería capaz de lograrlo con tanta perfección. Se levantó con dificultad del suelo, sin molestarse en limpiarse el barro de la cara, y sacó apresuradamente su varita, apuntándola hacia un árbol muerto caído que estaba cerca. Transfiguración. En medio de una luz retorcida, la madera muerta se transformó en un cuervo gigante con una envergadura de más de 3 metros. Kirrell agarró las gruesas garras del cuervo y rugió: «Llévame lejos. Rápido». Justo en ese momento, Hagrid, que acababa de salir de entre los arbustos, presenció una escena que jamás olvidaría y quedó completamente atónito. A lo lejos, contra el cielo, un cuervo gigante con una envergadura asombrosa luchaba por volar justo por encima de la copa de los árboles del bosque prohibido, con movimientos tan torpes como si volara por primera vez. Bajo la fría luz de la luna, la pálida silueta blanca del hombre desnudo se distinguía con una nitidez excepcional, como un rábano blanco gigante recién arrancado. Lo más extraño es que, detrás del hombre desnudo, salía continuamente un líquido no identificado a presión, dejando una larga estela en el aire, muy parecida a la de un avión a reacción Moogle. Y sus piernas se movían en el aire en una danza rítmica, algo parecido a un vals. Un cuerpo desnudo, esparciendo diarrea en el aire mientras baila un elegante vals. En ese momento, el cerebro de Hagrid colapsó por completo. Se frotó los ojos con fuerza, sospechando que estaba alucinando. Pero la escena perversa que tenía ante sí era tan real que incluso podía oler un hedor indescriptible. Hagrid sabía que la mayoría de los magos oscuros eran un poco retorcidos, pero esta era la primera vez que veía a un pervertido al que le gustaba cometer crímenes desnudo y bailar un vals mientras escapaba. Esto no era una simple perversión, era casi una performance artística. Es bien sabido que los magos no son necesariamente pervertidos, pero los magos pervertidos son sin duda poderosos magos oscuros. Además, cuanto más pervertidos son, más fuertes son. Hagrid quedó asustado por la escena extraña y pervertida que tenía ante sí y no se atrevió a seguir adelante. No fue hasta que el hombre desnudo voló cada vez más lejos en el cielo y finalmente desapareció que Hagrid dejó escapar un largo suspiro de alivio. Le flaquearon las piernas y se desplomó al suelo con un suave golpe seco. ¡Qué miedo! Pensar que un mago oscuro tan poderoso irrumpiría en Hogwarts por la noche, murmuró para sí mismo, con la voz llena de preocupación. Entre los arbustos, Draco, Crabbe y Goyle también habían presenciado esta escena mágica.
Sin embargo, sabían que ese era el efecto de la magia de Sig y les sorprendió que Sig pudiera derrotar a ese mago oscuro. En las historias que habían escuchado desde la infancia, ni siquiera quien tú sabes tenía tanta fuerza en su primer año. Kygnus dejó escapar un largo y profundo suspiro. El agotamiento mental provocado por el lanzamiento continuo del encantamiento de actuación, combinado con los efectos posteriores del Felix Felicis, le produjo una oleada de intenso colapso que recorrió todo su cuerpo. Sentía que el poder mágico de su cuerpo casi se había agotado, y le resultaba difícil incluso mantenerse en pie. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que, después de que su poder mágico se amplificara y fortaleciera, varios efectos secundarios del encantamiento de actuación que había lanzado surtieron efecto simultáneamente. Kygnus se obligó a mantenerse consciente, murmuró algo en silencio para sí mismo y abrió el panel del sistema. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 599. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 699. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 799. Una serie de mensajes de notificación al máximo cayeron en cascada como una catarata, deslumbrando a Kygnus. A estas alturas, ¿cómo era posible que no comprendiera la verdadera identidad de aquel hombre extraño? 70. Aparentemente conmocionado por esta perversión. Oficina del director de Hogwarts. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, pero no lograba disipar ni un ápice del frío que se sentía en la oficina. En las paredes, los retratos de los antiguos directores estaban todos despiertos, señalando y susurrando a los 4 pequeños desafortunados que se encontraban en el centro de la alfombra. No en vuestros dormitorios en plena noche, sino huyendo al bosque prohibido y a punto de encontrar el peligro. La voz de Dumbledore era firme, sin revelar alegría ni enfado, pero esos ojos azules tras sus gafas de media luna parecían atravesar los corazones de la gente, haciendo que los 3 del grupo de Draco sintieran que les flaqueaban las piernas. Si Hagrid no hubiera llegado a tiempo, las consecuencias habrían sido inimaginables. Hizo una pausa, su mirada recorrió a Snape a su lado. Recuerdo que Slytherin no tiene la tradición de vagar por la noche. Entonces, caballeros, ¿no deberían explicarse? Kygnus, Draco, Crabbe y Goyle tragaron saliva con dificultad. En plena noche, había bastante gente en esta oficina. La profesora McGonagall tenía un semblante severo, el profesor Snape irradiaba un aura fría que mantenía a los demás a distancia, y el guardabosques Hagrid estaba sentado en una silla pequeña que claramente era demasiado pequeña para él, con el rostro aún reflejando un terror persistente. Su intención era regresar sigilosamente a su dormitorio al amparo de la oscuridad, sin ser detectados, pero ¿quién iba a pensar que, en cuanto salieran de entre los arbustos, se toparían de frente con Dumbledore, que había llegado portando una linterna? Al ver que los labios de Draco temblaban, Kygnus se interpuso rápidamente entre él y el frente, dando un paso al frente. Su rostro mostraba la cantidad justa de miedo latente y un atisbo de la terquedad propia de la juventud. Director, nosotros, solo queríamos entrar al bosque prohibido para recoger algunos materiales raros para pociones. Draco y los demás se quedaron atónitos por un momento, y luego asintieron frenéticamente. Eso es. Aunque, estrictamente hablando, fueron a plantar en lugar de recoger, pero reunirlo no era el objetivo final de cosecharlo. Ningún problema. Sig recorrió la sala con la mirada y finalmente miró a su decano. Creo que últimamente nos ha ido bastante bien en la clase de pociones, ¿no? El rostro de Snape se oscureció instantáneamente 3 tonos más. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 29. Miró así con expresión sombría. El armario de almacenamiento público de la escuela tiene suficientes materiales para pociones como para satisfacer los estudios de cualquier estudiante de primer año. Pero quiero investigar algunas pociones nuevas. Kygnus no se inmutó, sino que se encogió de hombros con una expresión de impotencia y vergüenza. ¿Sabes? No tengo galeones de sobra para ir al callejón Diagon a comprar esos costosos materiales privados. Después de que Draco y los demás se enteraron de mi situación, fueron muy leales y se ofrecieron a ayudarme. Hablaba con tanta sinceridad, como si fuera un estudiante pobre pero trabajador, y Draco y los demás fueran ejemplos a seguir de estudiantes de sangre pura serviciales. Draco, Crabbe y Goyle estaban estupefactos. ¿Cuándo habíamos sido tan leales? Pero al ver la mirada alentadora de Kygnus, solo pudieron asentir con la cabeza como si estuvieran machacando ajos. Snape sentía que le palpitaban las sienes. Este mocoso, otra vez haciendo el ridículo.
Las venas de la frente de Snape estaban a punto de reventar. Tonterías. Snape soltó una mueca fría, su voz como un viento helado. La escuela prohíbe estrictamente a los alumnos de primer año entrar en el bosque prohibido, y además violaste las reglas del toque de queda, lo cual es motivo suficiente para expulsarte. Snape finalmente había encontrado una oportunidad. Casi podía visualizar la escena de esa monstruosidad empacando sus cosas y saliendo rodando de Hogwarts. ¿Ah, sí? Quirrell sonrió con una alegría desbordante, como si no hubiera percibido la amenaza implícita en sus palabras. ¿Y qué hay de Draco, Crabbe y Goyle? ¿Acaso el colegio pretende expulsar a 4 alumnos de Slytherin a la vez? ¿O esta norma solo va dirigida a un alumno nacido de muggles como yo? Inclinó ligeramente la cabeza y se encogió de hombros con inocencia. Creo que, con la imparcialidad de Hogwarts, no discriminarían de esta manera, ¿verdad? Tú, Snape se quedó sin aliento al instante. Quería que Quirrell se marchara, pero no quería expulsar a Draco y a los demás. Además, él no tenía esa autoridad. El padre de Draco, Lucius Malfoy, como miembro del consejo escolar, jamás se quedaría de brazos cruzados viendo cómo expulsaban a su hijo. Pero si solo expulsaba a Quirrell, eso tampoco parecía correcto. Eso daría lugar a acusaciones de discriminación contra los estudiantes nacidos de muggles. Este chico lo había vuelto a pillar aprovechando un resquicio legal en las reglas. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 55. El ambiente en la oficina se volvió extremadamente incómodo por un momento. Muy bien, Severus. Dumbledore habló finalmente, con un tono de voz mucho más suave. Un destello de diversión imperceptible brilló en sus ojos. Me alegra mucho ver a los alumnos de Slytherin ayudándose entre sí de esta manera. Este espíritu de unidad merece ser fomentado. Sin embargo, irrumpir en el bosque prohibido por la noche es realmente demasiado peligroso. No dejen que vuelva a suceder. Dumbledore hizo un gesto con la mano. Este asunto termina aquí. Puedes retirarte. Recuerda que, a partir de esta noche, tienes terminantemente prohibido volver a poner un pie en el bosque prohibido. Tras cerrarse de nuevo la puerta del despacho, el rostro de Dumbledore se ensombreció al instante y la atmósfera relajada que reinaba en el ambiente desapareció sin dejar rastro. Muy bien, Hagrid, dijo, volviéndose hacia el medio gigante que aún estaba aterrorizado. Ahora, por favor, cuéntanos todo lo que viste esta noche en el bosque prohibido, tal y como sucedió. Hagrid respiró hondo, con su gran rostro peludo lleno de confusión y miedo. Por lo visto, el pervertido de esta noche había disgustado al guarda de caza. Le costaba ordenar sus palabras, tartamudeando al empezar a relatar lo que había visto aquella noche. Yo, oí un grito, así que me apresuré a acercarme, y entonces vi a un pobre unicornio tirado en el suelo, con sangre. Su sangre era plateada, fluyendo por todo el suelo. En ese momento, no pudo evitar que su voz se quebrara. ¿Y luego? Preguntó Snape con impaciencia. Entonces vi a un tipo raro. La voz de Hagrid se elevó de repente. Él, al principio llevaba una túnica negra, pero luego, cuando huyó, se quitó toda la ropa. La profesora McGonagall frunció el ceño. ¿Le quitó toda la ropa? ¿Sí? Completamente desnudo. Como un rábano blanco recién arrancado. Hagrid gesticuló con entusiasmo. Aún más extraño, mientras corría, su trasero estaba rociando cosas, como un avión a reacción muggle. Y dejó una estela en el cielo. PFFT, Snape acababa de coger su taza de té, y al oír esta vívida metáfora, escupió un sorbo de té, tosiendo violentamente. Hagrid no se percató en absoluto de la pérdida de compostura de Snape y continuó describiendo la escena con su lenguaje sencillo. Lo más aterrador es. Sus dos piernas. Estaban bailando en el cielo. Igual que las que bailasteis tú y la profesora McGonagall en el baile de Navidad. ¿Cómo se llamaba? Vals. Dumbledore le indicó, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Un mago oscuro pervertido, después de cazar un unicornio, desnudo, con diarrea, bailando un elegante vals en el aire mientras huye de la escena. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. Snape sintió náuseas de inmediato, como si lo que acababa de beber no fuera té, sino una botella entera de cerebros de gusano flover. La profesora McGonagall se ajustó las gafas, sus labios se abrían y cerraban, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Al parecer, ellos también estaban conmocionados por semejante pervertido. En el mundo mágico, debido a la excesiva inmersión en la magia, muchos magos no eran, en efecto, normales.
Algunos sufrieron mutaciones en su apariencia, como Lord Voldemort, quien, pocos años después de graduarse, adquirió esa apariencia fantasmal tras estudiar las artes oscuras. Otros sufrieron mutaciones a nivel mental, y sus mentes se volvieron, en su mayoría, sombrías, retorcidas o incluso dementes. Por ejemplo, la famosa vidente Cassandra Trelawney, afectada por la magia de la profecía, estuvo durante mucho tiempo en un estado de semiconsciencia y semidemencia. Así pues, independientemente de la situación, en el mundo mágico existía un entendimiento simple y burdo. Cuanto más loco estaba uno, más poderoso solía ser. Tras su asombro inicial, la mirada de Dumbledore adquirió una gravedad sin precedentes. 71. Oh, estamos en la misma industria. Pocos días después del incidente en el Bosque Prohibido, la frecuencia de las reuniones entre los profesores aumentó significativamente. La segunda clase del jueves por la mañana fue defensa contra las artes oscuras. Cuando King Mushak entró en el aula, vio de un vistazo al profesor Quirrell detrás del atril. Su tez estaba mucho mejor que antes, e incluso su rostro cetrino mostraba un rubor poco natural. Ya no parecía que una ráfaga de viento pudiera derribarlo como antes. Pero esto no mejoró la calidad de su enseñanza. Aún sostenía el libro de texto, leyendo la lección con ese tartamudeo tan característico y apático, lo que hacía que toda la clase pareciera superficial. El profesor Quirrell estaba claramente preocupado. Varias veces, mientras leía el texto, se detenía bruscamente, tartamudeando, y luego se quedaba mirando fijamente al techo, preguntándose en qué estaba pensando. En cuanto sonó el timbre, Quirrell cerró inmediatamente su libro y se preparó para escabullirse como un conejo asustado. «Profesor». La voz de King Mushak no era fuerte, pero claramente lo detuvo. El cuerpo de Quirrell tembló imperceptiblemente. Se giró lentamente y, al ver que era King Mushak, un destello de vigilancia cruzó sus ojos. Señor Shulk, ¿hay algo? Tengo algunas preguntas sobre defensa contra las artes oscuras que me gustaría hacerle en privado, dijo King Mushak con una sonrisa típica de estudiante, de apariencia inofensiva. Hay demasiada gente aquí, lo cual es un inconveniente. ¿Por qué no vamos a su oficina para hablar de ello? Quirrell se quedó paralizado un momento. ¿Ir a su oficina? Dudó un instante, miró el rostro sincero de King Mushak y finalmente asintió con dificultad. King Mushak hizo un gesto hacia Draco, que no estaba muy lejos, indicándole que se marchara primero, y luego siguió a Quirrell hacia la oficina. Al entrar, un leve olor a ajo mezclado con el aroma de alguna especia extraña los envolvió. La oficina estaba amueblada de forma convencional. Un escritorio, un sofá viejo, un perchero con espejo de pie y una estantería que cubría toda una pared. Lo único que reflejaba la personalidad del dueño eran los sombreros de colores brillantes y las bolsas de tela que colgaban despreocupadamente en la pared, con un marcado estilo tribal africano, que resultaban a la vez cómicos e inquietantes. Se rumoreaba que el profesor Quirrell había viajado por el mundo para estudiar las artes oscuras, y parecía ser cierto. Señor Shulk, ¿cuál es exactamente su pregunta? Una vez de vuelta en su propio terreno, Quirrell se relajó mucho, e incluso su forma de hablar se volvió mucho más fluida. Aquel tartamudeo que lo caracterizaba había desaparecido milagrosamente. Pero King Mushak no estaba allí para charlar. Hoy estaba aquí para extorsionarlo. Dado que conocía la identidad de Quirrell aquella noche y guardaba su secreto, si no iba a aprovecharse de él, sería una verdadera injusticia para el riesgo que corrió y la poción que consumió aquella noche. En lo que respecta a la seguridad, King Mushak no estaba preocupado en absoluto. Felix Felicis, la poción calmante, la varita de apariencia e incluso algunos objetos recién sacados estaban preparados. Era más que suficiente para lidiar con el tigre de papel Quirrell que tenía delante. Lo único de lo que debía cuidarse era del débil alma remanente en la parte posterior de su cabeza. Sin embargo, ¿se atrevería Lord Voldemort a darlo todo ahora? No se atrevería ni aunque tuviera 10 veces más valor. Incluso si saltara el muro desesperadamente, beber una poción calmante sería suficiente para resistir hasta que llegara Dumbledore. Además, tenía un acuerdo con Draco. Si no salía en media hora, Draco iría directamente al profesor Snape, con la excusa de que el alumno Shulk se quedó para recibir clases particulares del profesor Quirrell y aún no ha regresado. El profesor Snape llegaría sin duda más rápido que Dumbledore. Esa era la confianza que tenía King Mushak para venir solo a chantajear a Quirrell. Profesor. King Mushak no se consideraba un extraño en absoluto, acercó una silla y se sentó con audacia frente al escritorio. Últimamente se le ve bien, ¿cómo está de salud?
Kirrey sintió un escalofrío en el corazón, pero su expresión permaneció normal. Muchas gracias por su preocupación, todo está bien. Entonces puedo estar tranquilo. King Mushake sonrió, dejando ver 2 hileras de dientes blancos. Como no tienes problemas de salud, será más fácil hablar de muchas cosas. Kirrey preguntó con recelo. Señor Shulk, ¿qué quiere decir exactamente? Es así, dijo King Mushake, inclinándose ligeramente hacia adelante, cruzando las manos sobre la mesa. Hace unas noches, en una noche oscura y ventosa, parece que fuiste al bosque prohibido, ¿verdad? Casualmente, esa misma noche, un pobre unicornio fue cazado. ¿Qué estás diciendo? Yo, no entiendo ni una palabra. Kirrey estaba sorprendido y enojado, mirando fijamente a King Mushake, tratando de encontrar un defecto en ese joven rostro. ¿Cómo podía este joven mago saber de sus acciones secretas? Era evidente que se había cubierto el rostro con una capucha y se había disfrazado a la perfección. ¿Cómo lo reconoció? Kirrey mantuvo la calma en apariencia, incluso forzando una sonrisa, y reanudó su tartamudeo fingido. ¿Qué bosque prohibido? ¿Qué unicornio? Señor Shulk, ¿se equivocó? Yo, estoy investigando defensa contra las artes oscuras y estudios mugles. Yo, no tengo ningún interés en unicornios, añadió solemnemente. Sin embargo, el unicornio es, en efecto, una criatura mágica muy valiosa. Su sangre y su cuerno pueden usarse para pociones. Respecto a esto, pueden consultar con el profesor Snape. Él es el experto en este tema. Sin embargo, las siguientes palabras de King Mushake hicieron que la intención asesina en el corazón de Kirrey se disparara instantáneamente hasta el máximo. King Mushake sonrió aún más, ignorando por completo la actuación de Kirrey, y continuó por su cuenta. Más tarde, cuando bebiste la sangre del unicornio y te preparabas para escapar, incluso te despojaste de toda tu ropa, y al final, fuiste llevado por un cuervo gigante que transformaste de madera muerta, Kirrey. Interrogación de cierre. La sonrisa de su rostro se congeló por completo y su mente se quedó en blanco. ¿Cómo podía saberlo este niño con tanta claridad? Cada detalle era exacto. Ni siquiera Grid, aquella noche, lo habría reconocido en esas circunstancias, y mucho menos habría podido ver tantos detalles. ¿Podría haber estado él también en el lugar de los hechos? Kirrey recordó la voz del niño de aquella noche y lo reconoció al instante. Pero el problema era que, en ese momento, un misterioso mago oscuro se escondía entre los arbustos. Al pensar en esto, Kirrey se tranquilizó al instante. No es de extrañar que Zeke fuera tan arrogante en Slytherin, sin siquiera temerle al profesor Snape. Así que este chico tenía una entidad poderosa que lo respaldaba. Igual que él mismo. ¡No! Aunque contaba con el respaldo del maestro, en Hogwarts su carácter no era tan firme. King Mushake parecía completamente ajeno a los cambios en el rostro de Kirrey y continuó ejerciendo presión lentamente. Por cierto, también en la víspera de Halloween, creo que te vi dejar entrar sigilosamente a un troll en el castillo, y luego corriste solo a una habitación en el 4º piso. Hizo una pausa y concluyó con un tono de repentina comprensión. Profesor, con lo que ha hecho al dejar entrar a un troll y matar a un unicornio, parece que tiene grandes planes en Hogwarts. La boca de Kirrey se contrajo. La otra parte se atrevió a mostrar sus cartas tan descaradamente hoy. Debe estar preparada. Es posible que el misterioso mago oscuro estuviera escondido cerca en este preciso instante. Solo pudo esbozar una sonrisa más fea que un llanto y suspiró largamente. Shulk, el asunto, no es lo que piensas. ¿Es así? King Mushake ladeó la cabeza. Entonces déjame adivinar, ¿te has tomado todas estas molestias? ¿Es porque quieres robar la piedra filosofal? Kirrey estaba completamente atónito. ¿Él incluso sabía esto? ¿Podría haber sido descubierto hace mucho tiempo? ¡No! Si Dumbledore lo supiera, ya estaría encerrado en Azkaban, y le sería imposible estar aquí a salvo. Kirrey enseguida se dio cuenta de que aquel misterioso mago oscuro no estaba del lado de Dumbledore. Por eso no se lo contaron a Dumbledore. Quizás, a esa persona también le interesaba la piedra filosofal. Así que somos colegas. 72. Necesito beneficios que puedan canjearse de inmediato. Al ver la expresión de Kirrey, Zeke supo que había dado en el clavo. Parece que tenía razón. Alargó deliberadamente su tono. Entonces supongo que tendré que ir a hablar con el director. Realmente no esperaba que usted, profesor, fuera un ladrón. Espera. Escúchame. Kirrey levantó la mano bruscamente, sin tartamudear. Espera a que termine, y si aún quieres denunciarme, no te detendré.
En realidad, te entiendo perfectamente, porque, yo también soy prácticamente un huérfano. Su tono se tornó repentinamente amable y gentil. Le indicó a Kygnus que se sentara, mientras él mismo se recostaba contra el respaldo de su silla y comenzaba a contar su historia. Era un mago mestizo. Sus padres se habían divorciado cuando él era muy joven. Su padre, de sangre pura, lo veía como una mancha para la familia, mientras que su madre, Mugle, temía su innata habilidad mágica. Desde niño careció de cuidados, al igual que un huérfano, lo que forjó su personalidad sensible y frágil. Durante su estancia en Hogwarts, a pesar de tener excelentes calificaciones, sufrió muchas burlas y acoso debido a su naturaleza tímida y sensible. Estás en Slytherin, así que debes haber experimentado el comportamiento de esos niños de familias de sangre pura. Los ojos de Quirrell se oscurecieron, como si estuviera perdido en recuerdos dolorosos. ¿Sabes? Esas familias de sangre pura son extremadamente arrogantes y prepotentes, como si hubieran nacido para gobernar el mundo entero. Al hablar de esto, la expresión de Quirrell se torció ligeramente. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Sabes por qué? Kygnus arqueó una ceja en señal de cooperación. ¿Por qué? Porque monopolizan el conocimiento, los recursos y el poder del mundo mágico. La voz de Quirrell estaba llena de resentimiento contenido. Aunque existen muchos magos de sangre pura en el mundo mágico, no todos pueden considerarse pertenecientes a una familia de sangre pura. El único criterio para que una familia sea incluida en el directorio de sangre pura es el conocimiento, los recursos y el poder que posea. Por ejemplo, la familia Potter ha transmitido un profundo conocimiento de alquimia y pociones desde su antepasado fundador. En cuanto a Burns, Macmillan, Longbottom, Crouch, Weasley, Malfoy, Black, Slughorn, Orgin, Ollivander, estos apellidos ostentan altos cargos en el Ministerio de Magia desde hace generaciones, monopolizan una determinada industria o dominan técnicas secretas únicas que los ajenos a estas familias desconocen. Esta es la verdad detrás de la supremacía de la sangre pura. ¿Tiene este eslogan algo que ver con los magos de sangre pura comunes y corrientes? En opinión de Quirrell, no tiene casi nada que ver con ellos. Esta es la realidad que Quirrell solo comprendió después de luchar durante muchos años en el mundo mágico. Desafortunadamente, no tuvo ni el coraje ni la capacidad para romper con todo eso, y finalmente optó por viajar por el mundo para encontrar una salida. Cuando conoció al legendario Señor Oscuro en el bosque de Albania, decidió desertar y unirse a él, apostando por una oportunidad para cambiar su destino. Por supuesto, jamás le contaría a Kygnus esta última parte. Por lo tanto, para afianzarse en el mundo mágico, hay que controlar los recursos y el poder. Una llama fanática se encendió en los ojos de Quirrell. Casualmente, Hogwarts ahora tiene un tesoro. Es la piedra filosofal que acabas de mencionar. Sí, tienes mucho talento y eres muy maduro para tu edad, pero ¿qué importa? Cuando te gradúes y salgas de la escuela, te darás cuenta de que esos compañeros que son inferiores a ti en todos los sentidos pueden ingresar fácilmente al Ministerio de Magia y convertirse en directores de alguna oficina en tan solo unos años. O bien, vuelven a hacerse cargo del negocio familiar, contando galeones en el callejón Diagon todos los días. O bien, confiando en la fortuna familiar, hacen lo que les da la gana. La expresión de Quirrell se volvió cada vez más feroz, y dijo entre dientes. Y para entonces, puede que todavía estés haciendo reverencias y mendigando un trabajo solo para llegar a fin de mes. Coopera conmigo. De repente, extendió la mano con expresión seria. Si conseguimos la piedra filosofal, podremos convertir piedras en oro, preparar el elixir de la vida y crear los objetos de alquimia más preciados. Todo esto se puede compartir. Magos como nosotros, sin ninguna base, podemos cambiar por completo nuestro destino. Piénsalo. Incontables galeones, compra lo que quieras. Magníficas túnicas de seda, raras criaturas mágicas, lujosas mansiones mágicas. Incluso la inmortalidad. Esta es una oportunidad única en la vida, y si vas y me denuncias a Dumbledore, ¿qué vas a conseguir? ¿Unos cuantos puntos para tu casa y unos elogios vacíos y superficiales? La voz de Quirrell estaba llena de seducción. Comparado con la riqueza, el poder y la inmortalidad, ¿qué valor tienen? Estaba bastante orgulloso de su elocuencia, convencido de que incluso si este discurso no lograba persuadir a Kygnus, sin duda conseguiría conmover al misterioso mago oscuro que lo seguía. El otro bando se había esforzado mucho por infiltrarse en Hogwarts, ¿acaso no era por la piedra filosofal? Si el plan no se hubiera visto frustrado, ¿por qué enviarían a este chico a buscarlo? Profesor, ¿es cierto todo lo que ha dicho?
Al ver el deseo en los ojos de Sig, Kirrell supo que había apostado correctamente. Por supuesto que es verdad. Kygnus miró el rostro de Kirrell, que estaba enrojecido por la emoción, y casi soltó una carcajada. Este discurso sonó razonable y bien fundamentado al principio, explicando a la perfección su motivo para robar la piedra filosofal, convirtiéndose así en un héroe trágico que resistió la hegemonía de la sangre pura y buscó una salida para los magos de bajo nivel. Este conjunto de argumentos resultó sumamente eficaz cuando se utilizó para hechizar a un joven mago ingenuo, nacido de mugles, que estaba insatisfecho con la clase de sangre pura. Desafortunadamente, se había topado con Kygnus. Kirrell llevaba mucho tiempo hablando, y todo giraba en torno a los beneficios que obtendría al conseguir la piedra filosofal. Era simplemente una forma de disimular el hambre. Sin embargo, Sig sí que sintió cierta tentación. Se trataba de la piedra filosofal, el objeto mágico de mayor prestigio en el mundo mágico. Si se incluyera en el sistema, sería al menos un objeto de nivel legendario. Todos los libros de magia registraban que poseía un poder mágico casi infinito, capaz tanto de convertir piedras en oro como de elaborar el elixir de la vida. El dinero era secundario. Lo importante era lo segundo. Si lograba hacerse con él, no podría intercambiarlo continuamente por puntos de resentimiento. Profesor, ¿cooperamos? Kygnus fingió estar absorto en sus pensamientos, tamborileando suavemente con los dedos sobre el escritorio. El sonido de tap-tap se oía con una claridad asombrosa en el silencioso despacho, como si estuviera tocando los nervios tensos de Kirrell. Kirrell lo miró con nerviosismo, con los ojos llenos de expectación. Creía que ningún mago de bajo nivel podría resistir semejante tentación. Dinero, inmortalidad, poder. Estos son deseos grabados en los huesos humanos. Tu propuesta es realmente muy tentadora. Kygnus habló lentamente, con las comisuras de sus labios curvándose en un leve arco. Los galeones, el elixir de la vida, son todos buenos. Cambió de tema, con un tono que denotaba cierta burla informal. Sin embargo, profesor, parece que se ha equivocado en una cosa. ¿Qué? El corazón de Kirrell se encogió y tuvo un mal presentimiento. Necesito beneficios inmediatos y tangibles. Kygnus se inclinó hacia adelante, con sus ojos negros fijos en Kirrell. El futuro que describes es hermoso, pero ese es el futuro. Yo soy una persona que se centra más en el presente. Extendió las manos. En otras palabras, antes de conseguir la piedra filosofal, ¿dónde está tu sinceridad? No puedes pedirme que coopere solo con palabras vacías, ¿verdad? El rostro de Kirrell se tornó feo al instante. ¿Qué significa rogarle que coopere? Claramente fuiste tú quien vino a mi puerta a amenazarme. ¿Tú, qué quieres? La voz de Kirrell era seca, sintiendo que había pasado de ser activo a ser pasivo. Kygnus se frotó los dedos, representando a la perfección la imagen de un huérfano que había sido pobre durante demasiado tiempo. Dinero. Por supuesto, si pudieras darme algo de Felix Felicis, sangre de dragón, manzanas mágicas, caparazones de tortuga lunar, conocimientos avanzados de hechizos o algo por el estilo, también estaría bien. La boca de Kirrell se contrajo violentamente. Puntos de resentimiento de Kirrell más 75. 73. ¿Acaso este niño desconoce los precios en el mundo mágico? Para ser sincero, la petición de Kygnus no fue excesiva. El propio Kirrell había pasado por momentos difíciles y podía comprender perfectamente el ansia de dinero de un verdadero huérfano. Aunque un misterioso mago oscuro podría estar detrás de este niño, según la experiencia de Kirrell, a las figuras importantes de ese nivel no les importaba demasiado la vida o la muerte de sus subordinados. Justo cuando pensaba en esto, una peligrosa fluctuación mental surgió inmediatamente de debajo del turbante que llevaba en la nuca. Apartó rápidamente esos pensamientos adicionales de su mente, sin atreverse a especular más. Comprensible, dijo Kirrell, asintiendo con su expresión habitual. Sacó una pesada bolsa de dinero del bolsillo interior de su túnica y la colocó sobre la mesa. Este es mi sueldo de este mes. Tómalo tú primero. En cuanto a esos objetos de alquimia y materiales para pociones tan raros, la verdad es que no los tengo aquí. Nada menos que 150 galeones. Estaba seguro de que Kygnus, un niño que creció en un orfanato mugle, quedaría sin duda atónito ante semejante suma de dinero. Gracias, profesor. Sin embargo, Kygnus simplemente tomó la bolsa de dinero con calma, la sopesó en su mano y no mostró rastro de emoción en su rostro. Incluso preguntó con interés. Profesor, ¿qué día del mes le pagan? Kirrell se quedó atónito por un momento. La fecha de pago del salario de los profesores de Hogwarts no era un secreto, pero no entendía por qué aquel niño preguntaba eso.
El primero de cada mes, respondió pacientemente, intentando incluso retomar la iniciativa, adoptando la postura de un veterano. ¿Por qué? ¿Ya has empezado a considerar quedarte a dar clases después de graduarte? Para entonces, quizás pueda escribirte una carta de recomendación. Esto no fue del todo palabrería vacía. En el mundo mágico británico, una carta de recomendación de peso tenía, sin duda, un gran valor. Sin embargo, a Kygnus aún le faltaba mucho para graduarse, y el entusiasmo de Kirrell en ese momento era simplemente una muestra de sinceridad, para así tranquilizar a este estudiante problemático. El dedo de Kygnus golpeó suavemente la mesa, interrumpiéndolo. De acuerdo, entonces volveré a verte el primero del mes que viene. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La sonrisa en el rostro de Kirrell se congeló al instante. Sigue, ¿qué quieres decir con esto? Kygnus lo miró extrañado, como si esa pregunta fuera la verdaderamente desconcertante. ¿Venir a cobrar dinero todos los meses? ¿He entendido mal algo? El rostro de Kirrell se contrajo y pronunció unas palabras entre dientes. Ah, sí, puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 88. Ahora dudaba seriamente de que este niño desconociera por completo los precios en el mundo mágico. ¿O acaso destinó los $10.000 mensuales que ganaba en el mundo Mugle directamente al mundo mágico? 150 galeones eran suficientes para que una familia de magos común y corriente viviera cómodamente durante medio año. Pero a juzgar por la expresión impasible de la otra persona, en realidad lo trataba como dinero de bolsillo que recibía mensualmente. Kygnus parecía insatisfecho. Se puso de pie y recorrió la oficina con la mirada. Era evidente que Kirrell no era rico. Este lugar no se parecía al despacho de Snape, que estaba repleto de objetos raros, y las estanterías estaban llenas de artículos comunes. Cuando su mirada se posó en aquella discreta bolsa de tela en la esquina, sus ojos se iluminaron de repente. Esa era la bolsa espacial que se usó para guardar al troll la última vez. Profesor, su bolsa de dinero es demasiado pequeña. Seguro que no le servirá la próxima vez, dijo Kygnus, acercándose directamente y descolgándola sin miramientos. Esta me viene perfecta. La tomaré prestada por ahora. Kirrell observó impotente cómo le arrebataban su objeto mágico, temblando de ira, pero incapaz de pronunciar una sola palabra. La puerta se cerró con un clic. La oficina estaba en un silencio sepulcral. Ah. Kirrell finalmente no pudo contenerse y dejó escapar un rugido sordo. Agitó su varita con violencia, y el tintero que estaba sobre la mesa salió disparado por los aires, estrellándose con fuerza contra la puerta y convirtiéndose en una mancha de un negro intenso. Maldita sea. Se atrevió a... Una sangre sucia. Los músculos de su rostro se contrajeron de ira, adquiriendo una apariencia excepcionalmente feroz. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 55. Puntos de resentimiento de Quirinus Kirrell más 77. En ese preciso instante, una voz fría y ronca resonó directamente en lo más profundo de su mente. «Cállate, basura». El cuerpo de Kirrell se puso rígido de repente, y la ira en su rostro fue reemplazada instantáneamente por miedo. Cayó de rodillas con un golpe seco, temblando hacia la nuca, y dijo: «Maestro, primero, estabilicen a Shulk y a la gente que lo respalda. Esta pequeña pérdida es irrelevante. Cuando regrese, ajustaré cuentas». Esa voz no transmitía la más mínima emoción, sin embargo, hacía temblar el alma. Y recibirás una recompensa 1000 veces mayor. Lo más importante ahora es averiguar qué nuevas medidas de protección ha dispuesto Dumbledore en el pasillo del cuarto piso. Si no te das prisa, el poder que he logrado recuperar se agotará. Para entonces, o vas a cazar un unicornio, o te devoraré. Tras tanto tiempo sin poder tener éxito, Lord Voldemort se encontraba ahora en un estado de debilidad sin precedentes, hasta el punto de depender de la sangre de unicornio para subsistir, y no tenía energía de sobra para malgastar palabras en Kirrell. Kirrell respondió temblando. Ya no tenía fuerzas para resistir a Lord Voldemort. Además, para lograr la resurrección de Lord Voldemort, hacía tiempo que había dilapidado los bienes de su familia, siendo incapaz incluso de costearse pociones caras, y solo podía arriesgarse a cazar unicornios en el bosque prohibido. A mediados de diciembre, el viento y la nieve de las tierras altas escocesas cubrían la tierra con un espeso manto de nieve. Los jóvenes magos esperaban con impaciencia la llegada de las vacaciones. Sin embargo, en la sala común de Slytherin, esta expectación parecía un tanto sutil. La chimenea ardía con fuerza, pero, salvo unas pocas personas, la mayoría de los estudiantes estaban apáticos, como si les hubieran vaciado el alma.
Estos descendientes de familias de sangre pura que se enorgullecían de ser nobles eran, frente a Cygnus, simplemente como un grupo de ingenuos niños de campo. Aunque ya había comenzado a investigar nuevas pociones y encantamientos avanzados, e incluso se rumoreaba que estaba contactando con comerciantes para vender pociones ya preparadas, estos ni siquiera podían seguir el ritmo de los cursos básicos. No podían competir con él, no podían superarlo en estudios, y holgazanear era aún más imposible. Sig los humillaría brutalmente. Estos niños de familias de sangre pura sintieron por primera vez que la tradición de Slytherin de dar tanta importancia a la fuerza parecía poco saludable. Algunos incluso pensaban en secreto que si hubieran sido seleccionados para Hufflepuff o Gryffindor, no sería inaceptable, una cosa sería si solo estuvieran siendo aplastados por Cygnus. Pero ahora, en Slytherin, bajo su guía, la fuerza de varios estudiantes poco aplicados como Draco, Daphne, Crabbe y Goyle avanzaba a pasos agigantados, dejando gradualmente atrás a todos los demás. Bajo la tutela de Sig, Draco estaba progresando rápidamente en la clase de pociones, convirtiéndose en uno de los pocos estudiantes que no olvidaban usar la cabeza en el dormitorio, en palabras de Snape. Daphne tuvo un desempeño excelente en la clase de encantamientos y ya era capaz de ganar puntos para la casa Slytherin. Mientras que Crabbe y Goyle, después de ser entrenados, demostraron un talento asombroso para los duelos. No muy lejos, Pansy observó la expresión seria de Draco, no pudo evitar poner los ojos en blanco y le dijo con sarcasmo al Zabini que estaba a su lado: «Mira esa cara de autosuficiencia que tiene, ¿de verdad cree que puede convertirse en un maestro de pociones? No es más que trastear con un caldero a espaldas de otra persona». Antes de que pudiera terminar de hablar, se escuchó la voz fría de Draco. «Cállate, Parkinson». Draco ni siquiera levantó la cabeza. Su mirada seguía fija en el libro. «Con el tiempo que dedicas a hacer comentarios sarcásticos, mejor pensarías en cómo evitar que tu poción curativa vuelva a hacer explotar el caldero. Tú». Pansy estaba tan enfadada que su cara se puso verde. Draco finalmente levantó la vista y la miró con indiferencia. «Mi padre dijo una vez que los problemas que se pueden resolver con dinero no son problemas. Yo gasto dinero para comprar conocimiento, ¿cuál es el problema?». Durante este periodo, había recibido mucha ayuda de Cygnus, e incluso había obtenido la receta de la poción calmante, lo que provocó la envidia de Crabbe y Goyle. La intención original de Cygnus era que Draco aportara dinero y esfuerzo para perfeccionar juntos esta receta incompleta, y de paso, guiarlo en la clase de pociones. Draco estaba más que encantado de hacerlo. Este tipo de receta de poción era un secreto único que podía transmitirse de generación en generación en familias de sangre pura. Esta única receta bastaba para asegurar que un mago no tendría que preocuparse por la comida ni la ropa durante toda su vida. Dominar algunas recetas más o adquirir conocimientos exclusivos era lo que significaba pertenecer a una familia de sangre pura. Aunque la familia Malfoy tenía dinero, tierras, industrias y profundas conexiones en el Ministerio de Magia, jamás rechazarían una oportunidad para fortalecer los cimientos de su familia. Así que, durante este tiempo, Draco era como si le hubieran inyectado adrenalina, informando a su familia mientras desembolsaba dinero y materiales, solo para completar la receta lo antes posible. En ese preciso instante, Sig se encontraba en el despacho del director, informando sobre los resultados de su trabajo. 74. Vi una cara en la parte posterior de su cabeza. En el despacho del director, la luz del fuego de la chimenea proyectaba un suave resplandor anaranjado sobre la barba blanco-plateada de Albus Dumbledore. Cygnus estaba sentado frente a él, sintiéndose como nada más que mano de obra gratuita. Así que, director, según los comentarios de Firecracker, el profesor Quirrell se ha estado comportando de forma extraña últimamente. Cygnus parecía serio, informando del contenido casi idéntico por quinta vez. Pero Albus Dumbledore se limitó a asentir con una sonrisa y, como de costumbre, ofreció un plato de caramelos de limón. Una vez, durante su clase, se ladeó el sombrero y vi una cara en la nuca. Dijo Cygnus con extrema seriedad. Director, ¿cree que existe la posibilidad de que el profesor Quirrell haya sido controlado por algún mago oscuro? Albus Dumbledore sacó otro plato de ranas de chocolate y se las comió con mucho gusto. Gracias por tu arduo trabajo, Cygnus. ¿Qué clase de reacción fue esa? Esto era aproximadamente la parte de atrás de la cabeza de Quirrell. ¿Acaso lo escuchó? Se suponía que este anciano tenía más de 100 años. ¿Era sordo? Cygnus tenía la intención de repetirlo en voz alta, pero oyó a Albus Dumbledore decir: «He usado magia para detectar a Quirrell.
Su cuerpo es perfectamente normal, incluso más sano que el de la mayoría de la gente. En cualquier caso, muchas gracias. Su inteligencia es muy valiosa. Por favor, siga así. ¿Valioso? ¿Dónde estaba el valor? Al menos Kirrell pagó por su silencio. El director de una escuela tan grande no ofreció ningún beneficio. El plan de Kygnus de jugar a dos bandas fracasó, así que tuvo que coger el plato de ranas de chocolate y metérselas en el bolsillo, decidiendo que la próxima vez que informara, diría que el profesor Kirrell estaba investigando cómo hacer que el ajo supiera a durian. A continuación, Kygnus acercó a Firecracker y comenzó a tocar los conjuros que había escuchado. Este truco de magia era bastante complejo. Se tardaban minutos solo en terminar de recitarlo. Kygnus lo había estudiado durante mucho tiempo sin comprender su utilidad. Era evidente que se trataba de magia muy avanzada, por lo que primero tuvo que memorizarla en silencio. Tras escuchar, la expresión de Albus Dumbledore se tornó ligeramente seria, aunque pronto se recuperó. Firecracker, dentro de la jaula, rebosaba energía, como un gallo enorme, mirando fijamente a Fawkes sin parar. Este pájaro hiperactivo y lascivo estaba arañando la puerta de la jaula, imitando una serie de sonidos dirigidos a Fawkes. Clock, zumbido, graznido. Inmediatamente después, pareció pensar que eso no era lo suficientemente atractivo, así que ladeó la cabeza e imitó vívidamente la suave voz de Albus Dumbledore. Gracias por tu arduo trabajo, Kygnus. Antes de que la última parte de la frase se desvaneciera, se conectó a la perfección con una magnífica sinfonía. Gorgoteo, PFFT, boom. Fawkes se sintió atraído, pero simplemente parecía completamente desconcertado. Los dedos de Albus Dumbledore, que se habían estado acariciando la barba, se quedaron inmóviles. Fawkes y todos los retratos del despacho giraron la cabeza al unísono, mirando al pájaro con una expresión como si hubieran visto un fantasma. Al salir del despacho del director, Kygnus sintió que si se quedaba más tiempo, este pájaro maltrecho podría ganarse el resentimiento de Albus Dumbledore. Antes de las vacaciones, la biblioteca estaba lo suficientemente tranquila como para oír el sonido de las páginas al pasar. Kygnus abrazó algunos libros raros sobre pociones antiguas y caminó con paso ligero hacia la esquina donde Slytherin solía sentarse, pero inesperadamente vio allí tres figuras familiares. Harry, Ron, Hermione. Los tres estaban reunidos alrededor de una mesa larga, sobre la que se apilaban libros hasta casi llegar al techo, cubriendo casi por completo la pequeña figura de Hermione. Kygnus se acercó, se puso de puntillas y sacó de la cima de la montaña de libros un libro tan grueso que podría usarse como ladrillo. Investigación sobre el desarrollo de la hechicería moderna. Le quitó el polvo y preguntó con indiferencia. ¿Buscando información? A juzgar por tu actitud, ¿planeas vaciar la biblioteca? SHH. Harry, como un conejo asustado, hizo un gesto nervioso pidiendo silencio, miró a su alrededor con atención y bajó la voz. Baja la voz, que no te oiga la señora Pince. Hermione asomó la cabeza por detrás de la pila de libros. Sus esponjosos rizos castaños aún estaban salpicados con un pequeño trozo de pergamino. Su pequeño rostro reflejaba agotamiento, pero sus brillantes ojos resplandecían con una lucidez asombrosa. Kygnus, ¿tú también estás aquí? En su opinión, un genio como Kygnus, que nunca tomaba apuntes en clase pero siempre obtenía el primer puesto, y a quien los profesores le otorgaban puntos extra con entusiasmo, no tenía necesidad de venir a un lugar así. Sin embargo, era precisamente este tipo de genio el que últimamente había estado acudiendo con frecuencia a la biblioteca a leer. Que un genio fuera tan trabajador era realmente preocupante. Estoy aquí para buscar información y perfeccionar una receta de poción, respondió Kygnus con naturalidad, sentándose frente a ellos y recorriendo con la mirada la montaña de libros. Ya casi son las vacaciones, ¿no te vas a casa? Mis padres van a Rumanía a ver a mi hermano Charlie, así que solicité quedarme en la escuela, murmuró Ron. Yo también. Harry se encogió de hombros. Para él, Hogwarts se sentía más como su hogar que la casa de los Dursley. ¡Qué coincidencia! Yo también me quedo en la escuela, dijo Kygnus. Las condiciones en el orfanato no eran ni de lejos tan buenas como aquí en la escuela. Al saber que Kygnus también se quedaría en la escuela, Harry pareció mucho más relajado, y su mirada hacia él denotaba un poco más de intimidad. ¿Qué buscas? ¿Necesitas ayuda? Kygnus señaló la montaña de libros. A juzgar por tu progreso, me temo que no terminarás para Navidad. Los tres se miraron entre sí, como si se comunicaran con la mirada. Harry y Ron miraron a Hermione, dejando claramente la decisión en sus manos. Hermione dudó un instante y finalmente asintió.
Harry se inclinó, ladeó el cuerpo hacia adelante y, con un tono que parecía revelar un secreto impactante, le susurró al oído. Estamos buscando a alguien llamado Nicolas Flamel. ¿Por qué buscas a esta persona? Kymus estaba algo desconcertado, con las cejas ligeramente arqueadas. ¿Podría ser algún pariente lejano tuyo, Ron? El rostro de Ron se puso rojo como la lechuga al instante. Tonterías. La familia Weasley no tiene parientes franceses. ¿Sabes? Harry miró a su alrededor con cautela, bajando aún más la voz, hablando casi en un susurro entrecortado. ¿Conoces la habitación del pasillo en el cuarto piso de la escuela? Kymus asintió. ¿Sabes qué se esconde dentro de esa habitación? Harry entrecerró los ojos. Sospechamos que Snape está tramando apoderarse de ese tesoro. Aunque Kymus y el profesor Snape no se llevaban bien, Hermione seguía sin estar del todo de acuerdo con que Harry le contara la situación sin más. No pudo detenerlo a tiempo, así que tuvo que dar un pisotón con fastidio. Kymus quedó un poco atónito tras escuchar esto. No es de extrañar que Quirrell entrara primero la última vez, y que Snape corriera justo después. Así que Snape también tenía sus propios planes. ¿Qué? ¿El profesor Snape también quiere robar eso? Ahora les tocó a Harry y a los demás abrir mucho los ojos. ¿Tú sabes de eso? Exclamó Hermione, y rápidamente se tapó la boca, mirándolo horrorizada. Kymus levantó un dedo, indicándole que se calmara. Debemos guardar silencio en la biblioteca, señorita Granger. Tenga cuidado de que la señora Pince no nos eche a todas. Se recostó en su silla, observando a los tres leones pequeños que parecían haber visto un fantasma, sintiendo una gran alegría en su interior. Así que solo habían llegado a la etapa de buscar a Nicolas Flamel y ni siquiera sabían a qué se dedicaba aún este anciano. ¿Has puesto a la biblioteca patas arriba solo para encontrar este nombre? Kymus señaló la pequeña montaña repleta de libros. Por supuesto. Hermione, como un gato al que le hubieran pisado la cola, enderezó la espalda de inmediato y comenzó a enumerarlos. He consultado Historia de la Magia, El auge y la caída de las artes oscuras, Directorio de magos importantes del siglo X, casi todos los libros que mencionan magos famosos, y no he encontrado ningún registro de Nicolas Flamel. Es demasiado extraño. ¿Cómo es posible que una persona capaz de crear un tesoro custodiado por un cerbero no tenga ninguna reputación en la historia? Su pequeño rostro reflejaba confusión y reticencia. Llevaba varias noches seguidas estudiando ese nombre en la biblioteca. Oye. Harry, que estaba a su lado, no pudo esperar y tiró de Hermione, sintiendo que no había captado el punto principal. Entonces miró a Kymus con expectación. ¿Qué es eso exactamente? 75. ¿Quién es Nick Lemay? Kymus miró los tres pares de ojos que tenía delante, llenos de dímelo rápido, y casi no pudo evitar soltar una carcajada. Se aclaró la garganta, con una expresión que mezclaba reflexión y confusión en el rostro, como si él también estuviera dándole vueltas a esa cuestión. Se recostó lentamente en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándolos con serenidad, simplemente negándose a hablar. Harry se sintió incómodo por su mirada y no pudo evitar insistirle de nuevo. ¿Tú, sabes algo? Kymus alargó el tono, tamborileando suavemente con los dedos sobre su brazo. El ritmo era pausado, pero hizo que los corazones de las tres personas que tenía enfrente se les subieran a la garganta. Sé un poco. Sin embargo, sonrió, dejando ver una dentadura blanca. Amigos de Gryffindor, cuando se trata de mi querido Dean, no puedo soportar. El rostro de Harry se contrajo ligeramente. Kymus era, sin duda, muy apreciado por muchos profesores, pero eso no incluía a Snape. Incluso el profesor Quirrell, de quien se rumoreaba que le había arrebatado la clase de defensa contra las artes oscuras a Snape, le había dado recientemente a Kymus más puntos en clase de los que Snape le había dado desde el comienzo del semestre. Así que sería un milagro si Kymus y Snape tuvieran una buena relación. Kymus. Exclamó Hermione, ansiosa, levantándose de detrás de la pila de libros e inclinándose hacia adelante. Esto es importante. Se trata de la seguridad de toda la escuela. Snape, el alto. Kymus levantó un dedo, interrumpiéndola. Sacó algo de su bolsillo y lo agitó frente a los tres. Era una rana de chocolate con un empaque precioso. ¿Quieres saber la información? Abrió el paquete de golpe, sujetó la animada rana de chocolate, se la metió en la boca y dijo ininteligiblemente. Primero, respóndeme una pregunta. Tomó la tarjeta del mago que venía dentro y, sin siquiera mirarla, se la entregó a Harry. Ayúdame a ver quién me tocó esta vez. Harry, inconscientemente, tomó la tarjeta y bajó la mirada.
Era una tarjeta de Dumbledore. Ya había coleccionado varias. «Es Dumbledore», respondió con cierta decepción, sin comprender por qué a la otra persona le importaba eso en un momento tan crítico. «Oh, es él otra vez». Kingmus masticó el chocolate, encogiéndose de hombros con indiferencia. Pensé que podría recibir algo más, como Nicolás Flamel o algo así. En cuanto pronunció las palabras, en todo el rincón reinaba un silencio sepulcral. Como Harry pareció recordar algo, de repente comenzó a rebuscar en los bolsillos de su túnica. Un instante después, sacó una tarjeta con la imagen de un anciano con gafas de media luna, cabello largo, blanco plateado y barba. Harry miraba fijamente la letra pequeña en el reverso de la tarjeta, con la boca cada vez más abierta. Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts. Entre las contribuciones más conocidas de Dumbledore se incluyen la derrota del mago tenebroso Grindelwald en 1945, el descubrimiento de los 12 usos de la sangre de dragón y su eficaz trabajo en alquimia junto a su compañero Nicolás Flamel. Harry le entregó la tarjeta a Ron y Hermione, y las tres cabezas se juntaron al instante. Su respiración agitada resonó en la silenciosa biblioteca. Los tres se miraron entre sí, con expresiones vívidas y variadas, que iban desde la sorpresa hasta la comprensión, para finalmente asentarse en una indescriptible sensación de absurdo. Nicolás Flamel, el compañero de Dumbledore, murmuró Hermione para sí misma. En ese momento, se sintió como una completa tonta. Habían descuidado el sueño y la comida, pasando un mes entero sin dormir investigando este impactante secreto, revisando innumerables tomos, y sin embargo la respuesta estaba en los bocadillos que comían casi todos los días. El rostro de Ron pasó del rojo al verde. Pensó en las innumerables cartas de mago que había tirado sin pensarlo y sintió como si alguien le hubiera agarrado el corazón con crueldad. Ah, claro, Kingmus pareció recordar de repente y soltó otra bomba. Creo que vi en un libro de pociones muy antiguo que Nicolás Flamel es el único creador conocido de la piedra filosofal. La piedra filosofal. Esas tres palabras fueron como un rayo que los impactó instantáneamente a los tres. Transformando la piedra en oro, refinando el elixir de la vida. Las leyendas sobre la piedra filosofal surgieron instantáneamente en sus mentes. Ahora todo tenía sentido. No es de extrañar que Snape no escatimará esfuerzos para conseguirlo. ¿Tú, cómo sabes estas cosas? Harry finalmente se recuperó de su asombro, con los ojos llenos de confusión mientras miraba a Kingmus. Leyendo libros, Kingmus extendió las manos con expresión seria. Mientras leas suficientes libros, siempre podrás descubrir secretos que otros desconocen. El rostro de Hermione se puso rojo hasta la raíz de las orejas. Puntos de resentimiento de Hermione Granger más 19. Kingmus solo había visitado la biblioteca durante medio mes, mientras que ellos habían estado enterrados en ella durante un mes y no habían encontrado nada. Entonces, murmuró Hermione, ¿qué hemos estado haciendo exactamente durante las últimas semanas? Kingmus observó sus expresiones de cuestionamiento de la vida, se puso de pie con satisfacción y se sacudió el polvo de sus túnicas. Parece que habéis encontrado la respuesta. Recordad devolver los libros. Hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marcharse rápidamente, dejando atrás al trío atónito y una enorme montaña de libros. Puntos de resentimiento de Hermione Granger más 33. Puntos de resentimiento de Ron Weasley más 22. El ambiente navideño se hacía cada vez más palpable. Los pasillos del castillo estaban adornados con acebo y muérdago, y las armaduras habían sido encantadas, entonando villancicos desafinados de vez en cuando. En la sala común de Slytherin, la mayoría de los estudiantes habían hecho las maletas, preparándose para volver a casa por las vacaciones. Draco, sin embargo, se quedó atrás, lo cual era inusual en él. Estaba merodeando alrededor de un caldero, preparando algo con gran concentración, mientras que Crabbe y Goyle, a su lado, eran como dos fieles guardianes que le ayudaban a procesar los ingredientes de la poción. Desde que presenció la postura heroica de Kingmus en el bosque prohibido, Draco sentía por él una admiración casi fanática. Su mente ahora estaba llena del deseo de volverse más fuerte, de dominar el verdadero poder, en lugar de seguir a su padre todo el día haciendo alarde de su linaje familiar. Por lo tanto, cuando Kingmus le sugirió que ayudara a perfeccionar la fórmula de la poción calmante, aceptó sin dudarlo, e incluso se ofreció a cubrir todos los gastos de los materiales. Kingmus disfrutaba de su tiempo libre. Yacía en su cama en el dormitorio, hojeando un libro de hechizos de alto nivel prestado de Quirrell, mientras calculaba el ciclo de crecimiento del haba de la honestidad en el bosque prohibido. Calculando el tiempo, ya debería haber brotado.
Parece que tendré que buscar la oportunidad de volver al bosque prohibido durante las vacaciones de Navidad. En ese preciso instante, la puerta del dormitorio se abrió de golpe y Draco entró emocionado, sosteniendo en la mano una exquisita caja de regalo. Jefe. Mira lo que te traje. Entregó la caja como si presentara un tesoro. Dulces hechos por mi madre, y esto, sacó otro pequeño objeto envuelto en terciopelo de su túnica, mi padre me pidió que te lo diera, diciendo que es, para agradecerte tu orientación. Kygnus arqueó una ceja y tomó el objeto envuelto en terciopelo. Al abrirlo, vio en su interior un anillo de plata grabado con exquisitos motivos de serpientes. El anillo estaba engastado con una pequeña piedra de obsidiana, que brillaba con una luz intensa bajo la luz de las velas. Anillo de transformación. El sistema envió instantáneamente información sobre este objeto a Kygnus. Se trataba de un objeto de alquimia de nivel bastante avanzado. Quien lo usara podía cambiar su apariencia hasta cierto punto, y aunque no se podía comparar con la poción multijugos, era más que suficiente para ocultar la identidad. Lucius Malfoy estaba realmente dispuesto a gastar una fortuna. Parece que había notado los cambios de Draco durante ese periodo. Kygnus jugueteaba con el anillo frío, y la magia que emanaba de sus dedos resonaba sutilmente con él. Alzó la vista y miró a Draco con una media sonrisa. Dale las gracias a tu padre de mi parte. Tiene una vista tan aguda como la de un duende en Gringotts. Esto es solo un pequeño regalo. Draco, al ver que Kygnus había aceptado el anillo, suspiró aliviado, recuperando en su rostro ese orgullo al estilo Malfoy. Cuando vayas a la mansión Malfoy, mi padre te dejará ver lo que son las verdaderas colecciones. Está bien, deja de presumir. Kygnus hizo un gesto con la mano, interrumpiéndolo, y tomó la caja de dulces con disimulo para abrirla. Déjame ver qué tal es la habilidad de tu madre. Si todo tiene sabor a regaliz, tendré que devolvértelo. Draco se divirtió con él y soltó una carcajada. El dormitorio estaba lleno de un ambiente alegre. 76. Esto es mío. En la mañana de Navidad, Hogwarts amaneció en un mundo envuelto en plata y blanco. Cuando Kygnus abrió los ojos, lo primero que vio fue la pila de regalos a los pies de su cama. Salió de la cama descalzo. La alfombra era suave y cálida. Extendió la mano y cogió el paquete de arriba. El papel de regalo era de un dorado llamativo, con la inscripción de la mansión Malfoy en letra cursiva. No necesitaba adivinar para saber quién lo había enviado. Al abrirla, encontró una pluma de pavo real incrustada con esmeraldas. La punta brillaba con una luz mágica y era evidente que era muy cara. Junto a ella había una gran caja de bombones artesanales de diversas formas, cada pieza tan exquisita como una obra de arte. El segundo paquete era pequeño y delicado, atado con una cinta azul claro. Kygnus reconoció la letra de Daphne. Desató cuidadosamente la cinta. Dentro había un cuaderno grueso con una cubierta de piel de dragón que resultaba maravillosa al tacto. Al abrir la primera página, la elegante letra de Daphne decía: para el maestro de pociones más asombroso que conozco. Dejé. Kygnus no pudo evitar sonreír. Esta niña sin duda sabía cómo hablar. Además de estos, había dos paquetes envueltos de forma torcida, claramente obra de Crabbe y Goyle. Una de ellas contenía una docena de tortas de caldero, algunas de las cuales ya habían sido aplastadas. El otro era un par de guantes de piel de dragón. Aunque la mano de obra era tosca, era evidente que se habían esforzado en su elaboración. Sentado al borde de la cama, contemplando aquellos regalos, una extraña oleada de calidez le invadió el corazón. De repente, Sid comprendió la decisión de Harry de quedarse en Hogwarts. Aunque no había recibido muchos regalos, se sentía bastante abrigado en pleno invierno. Sid se puso su anillo de transformación y revisó la bolsa espacial que había tomado prestada de Quirrell. Los ingredientes para las pociones y varias botellas de pociones terminadas que había dentro estaban todos sanos y salvos. Durante ese tiempo, aprendió muchas recetas de pociones, seleccionó algunas y consumió puntos de resentimiento para mejorar sus niveles. Por lo tanto, los regalos que envió fueron diversas pociones. Para Daphne, envió un agua de belleza que había optimizado y que además tenía un ligero efecto refrescante. Para el trío Draco, envió soluciones fortalecedoras. Sid también envió regalos a varios profesores y al guardabosques. Para Snape y Hagrid, les envió pociones de glamour, que hacen que una persona luzca más radiante. Sid no sabía si serían útiles, pero después de preparar 2 porciones, se las envió a ambos. Sid le envió a McGonagall, quien lo cuidó bastante, una botella del agua de belleza original. En cuanto al regalo de Dumbledore, envió una caja de grajeas de todos los sabores de Bertie Bott, de las que siempre había de sabor a moco.
Sin embargo, no mencionó el sabor a moco en la tarjeta de Navidad, solo recalcó que nunca se acabarían. Según Firecracker, estaba muy contento cuando la recibió. No muchos jóvenes magos asistieron al banquete de Navidad, pero fue escandalosamente lujoso. Pavo asado, jamón glaseado con miel, montañas de pudín, las largas mesas estaban cubiertas de todo tipo de manjares. Dumbledore, con un sombrero de mago cubierto de flores, observaba con entusiasmo a un joven mago que jugaba al ajedrez mágico cerca de allí. Por su expresión, era evidente que el director también era muy bueno jugando al ajedrez. Quirrell observaba a los demás profesores mientras cortaba su pavo. Snape tenía su habitual semblante sombrío, como si todo el mundo le debiera cientos de galeones. No irradiaba nada de alegría. Quirrell, por otro lado, parecía algo inquieto. Se secaba el sudor de la frente con un pañuelo y miraba a su alrededor como si estuviera evitando algo. Una vez finalizado el banquete, los estudiantes que se quedaron en la escuela regresaron a sus respectivas salas comunes. La chimenea de Slytherin ardía con fuerza. Draco apartó a Crabbe y Goyle, describiendo con jactancia las fiestas navideñas a las que había asistido en el pasado. Sid no tenía ningún interés en escuchar su parloteo. Quería ir a ver cómo estaba la haba de la honestidad. Ya debería haber brotado. Así que buscó una excusa para escabullirse de vuelta a su dormitorio y se cambió a ropa oscura adecuada para moverse con facilidad. Se puso el anillo de transformación y, con un pensamiento, sintió que sus rasgos faciales y su aura se volvían mucho más comunes, del tipo que no llamaría la atención entre la multitud. Salió sigilosamente de la sala común, evitando hábilmente a Filch y a su gato que patrullaban los pasillos. El castillo parecía excepcionalmente silencioso en plena noche, con solo el sonido del viento y la nieve silbando fuera de las ventanas. En los límites del bosque prohibido, la nieve le llegaba hasta los tobillos. Quirrell exhaló una bocanada de aire blanco y recitó un encantamiento. Una suave esfera de luz se iluminó en la punta de su varita, alumbrando el sendero del bosque que tenían delante. Gracias a su experiencia previa, conocía bien el camino. Delante se encontraba el antiguo roble que utilizaba como punto de referencia. Sin embargo, cuando apartó el último de los arbustos, sus pasos se detuvieron de repente. Frente al roble, no muy lejos de allí, justo donde había plantado la frijol de la honestidad, apareció un suave y sagrado halo blanco plateado. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.